La instauración de la ley del padre en el regreso, de Andrea Svigintseva. El nombramiento del padre. Andrei e Iván son unos niños que, durante gran parte de sus vidas, han vivido solamente con su madre y con su abuela. Un día, después de jugar a lanzarse al agua desde una torre, regresan a la casa. La madre afuera les dice que ahí está él, su padre. Es decir, lo nombra y reconoce como tal, porque es le père qui est le premier introduit dans ce rôle de terre, et c'est la mère qui l'introduit ou le refuse. Andrei incluso reforzará dicha acción frente al escepticismo de Iván. Mamá dijo que es nuestro padre, dice. Y también más adelante, cuando este mismo padre salga de viaje con sus hijos, le insistirá a un reticente Iván que lo llame como tal. Llámame padre, como hacen todos los hijos, le insiste. Paradójicamente, Iván, el más reticente, terminará llamándolo como tal. Papa, 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 grita Iván en ruso, por fin haciéndose hijo al llamar y reconocer al padre como padre, mientras éste, ya muerto, se hunde en lo profundo de las aguas, sin posibilidad del rito funerario. Todo ello lo hace Iván mientras corre desesperadamente, un correr que implica la culpa, por tantas cosas, por desafiar al padre, por lanzar al agua su plato de comida, por causar indirectamente su muerte. Todo ello en un rechazo amoroso. Así que el padre ha muerto, en efecto. Ello lo intuimos desde el mismo momento en que vemos al padre, el mismo momento de los niños. Padre que posiblemente después de un largo viaje descansa. Y para los que saben de arte, para ellos es inevitable no pensar en el cuadro Lamentación sobre Cristo muerto de Andrea Mantegna. Y ese dormir del Padre y el cuadro serán índices embrionarios anunciando precisamente su muerte. Lo vemos en esa barca que parece haberse convertido en su ataúd, muerto después de haber cumplido por fin con su deber, instaurar su ley paterna. Pero veamos de nuevo esa secuencia porque mucho tendrá que ver en todo el relato. El padre ha regresado entonces, de ahí el título de la película. Ha regresado para morir, para sacrificarse. Esa primera imagen, pues, es un shock para los hijos, sobre todo para Iván, aquel que más lo resistirá y retará. Es decir, el que más llamará su atención. Todo lo anterior siendo nada más que versiones veladas y reprimidas de su amor por el padre. En Iván se centrará entonces el desafío para este, el desafío de imponer la ley paterna. Desde el mismo inicio, Iván no se conformará con el tradicional nombramiento de la madre. Va al desván y busca una foto que ha conservado de este. En la foto, el padre lo carga precisamente a él, al que más le demandará amor y más reclamos le hará por su ausencia de 12 años. Y la fotografía se encuentra, cómo no, justo en la ilustración donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Isaac, justo en el momento en que el ángel detiene el sacrificio. E Iván, en su constante dudar de si ese es su padre o no, alucina con que sea realmente un gángster que ha venido a degollarlos. Sí, así como en el sacrificio, pero a la vez no será una fantasía de ser Isaac, es decir, alguien que tiene por padre a Abraham. En fin, igualmente la ilustración es una puesta en abismo, así como índice embrionario, ya que el padre simulará degollar a Andrei por la discusión que surge entre los tres al no haber obedecido la orden del padre de llegar a tiempo. Pero el padre no es un gángster como teme Iván, ni tampoco degollará a Andrei. Es simplemente, como el Abraham de la ilustración, un padre alto, que es lo que en efecto significa dicho nombre propio, Abraham. La ley del tiempo. El padre
en la imposición de la ley está constantemente encomendando tareas a sus hijos, tareas ya de hombres, pero dichas tareas han de estar ubicadas en un tiempo determinado. A Andrei, por ejemplo, le encomienda la tarea de buscar dónde pueden comer y, al entretenerse más de lo debido, sin consideración por el hambre del padre y de su hermano, es reprendido por su tardanza, como vemos aquí. También en relación con el tiempo, señala que hay que comer en determinados momentos, sobre todo cuando se está de viaje, y no cuando el capricho lo imponga, como sucede con Iván. Frente a una de sus tantas pataletas, esta vez la de no comer, aún teniendo hambre, recibe las siguientes lecciones. Con la comida no se juega, como en efecto hace Iván, y tal vez también implícitamente le señala que tampoco se puede desperdiciar. Finalmente, que ha de comer en 2 minutos. De nuevo, la ley del tiempo. Y una última orden con el tiempo tiene que ver con la hora que les permite el padre para que puedan pescar antes de partir de la isla en la que se encuentran. Pero de nuevo Iván y Andrei se entretienen, esta vez a instancias del primero. Desobedecen llegando demasiado tarde para partir. Ello genera la discusión que terminará con la vida del padre, porque en uno de los tantos desafíos de Iván, este le hace creer que se tirará de una torre. El padre, al intentar salvarlo, cae, como siempre, llamando a su hijo. Y esta vez lo hace con el hipocorístico de Iván, es decir, con su forma afectuosa, Vania. Nombra una vez más al hijo y cae. La caída temida por Iván es asumida por el padre, muriendo. ¿Es esto el sacrificio que hubo de pagar por tantos años de ausencia? Porque, como afirma Zacarías Marco, es inevitable aquí no ver y como vemos en la cita, el sacrificio, la expiación, repito, es inevitable aquí no ver en el sacrificio la expiación de una culpa. Ha venido el Padre a instaurar su ley a costa de este sacrificio. Y parece que en esta película, nominación y muerte van de la mano, porque recordemos que lo propio hará Iván cuando el cadáver de su padre se hunda. El mismo que se negaba a nombrarlo o que lo hacía a regañadientes, corre desesperadamente hacia el Padre en su reconocimiento a través del nombramiento. Yo te enseñaré. Aparte del tiempo relacionado con la ley paterna, está la cuestión de las enseñanzas del Padre, de cosas prácticas para sus hijos. Enseñar a hacer algo y aprenderlo es también internalizar una ley, saber de procedimientos y de formas. Ello se establece desde la misma noche en la que el Padre regresa, apareciendo de nuevo en posición crística, repartiendo comida y bebida en esa, su última cena, como podemos observar acá. Pidiendo a la madre que sirva vino a los niños y al Andrei querer más, dice que es suficiente, tal vez señalando el necesario equilibrio. Ello se repite cuando le señalan la necesidad de la moderación frente al parloteo chistoso de Andrei. Todo con moderación. Puntualiza, como vemos aquí en el fotograma. Vemos pues que el padre ha regresado a imponer su ley, ya que l'adulte éduquant l'enfant a pour rôle essentiel de se faire père, como vemos aquí en la cita de Drury. Pero decíamos que el padre ha llegado a enseñarle a sus hijos también cosas prácticas. Él mismo lo declara constantemente. Yo te enseñaré. No desaprovechará oportunidad para hacerlo. ¿Cómo? Por ejemplo, llamar a las meseras en un restaurante, la necesidad de saber defenderse de los ladrones, de armar bien una carpa, o cómo con una rama se puede desatascar un carro, hacer un plato de abedul, o lo más importante, a remar, porque él los llevará de ida a la isla.
pero sus hijos se tendrán que encargar de llevar su cadáver de vuelta, como si con todo ello insistieran que los niños dejarán de ser los niños de mamá, y así se fueran convirtiendo poco a poco en hombres. Por ejemplo, así lo anuncia el padre frente a la posibilidad de que Iván se pierda. Porque, como afirma Drury, la fonction paternelle règle aimer délimite dans les rapports entre l'enfant et le monde en instaurant la loi, que médiatise les rapports des hommes entre eux. Son premier principe, l'interdit de l'inceste dont le père est le porte-parole, interdit l'enfant à la mère. En ese mismo sentido, Zacarías Marco afirma que en todo el proceso del padre con sus hijos se llegará a una maduración de los sentimientos, esto es, hacia una menor dependencia infantil. O como también afirma Lorenzo Torres, que el padre en su carro llevará a los hijos en un viaje de maduración, es decir, se empieza a marcar una distancia con la madre para que esa madurez pueda tener lugar. La ley paterna que aleja de la madre. Es claro entonces que en ese viaje del padre o en ese viaje del padre son embarcados los hijos. Es un viaje sin la madre. Y como también afirma Lorenzo Torres, el trayecto de Iván es uno simbólico que cristaliza en ese último grito de aceptación citado a modo de ingreso en la ley simbólica que le hace libre. La madre, pues, se eclipsará necesaria y, como vemos aquí en la cita de abajo, voluntariamente para dar paso al padre. Por eso es que para ello, padre e hijos harán ese viaje que generará un alejamiento de ese centro que es la casa de la madre, como vemos aquí en la cita final. Y en ese alejamiento se impondrá el padre simbólico. Le père symbolique de la fonction paternelle est celui qui vient symboliser qu'il faut partir, que l'on peut supporter d'être manquant, que devenir adulte, c'est accepter de ne pas être tout, ni pour la mère, ni pour le père, ni pour aucun autre individu. Il soutient l'enfant dans ce deuil difficile qui consiste à lâcher la mère pour aller à la vie. C'est l'ouverture à l'autonomie. No es pues casual que la primera posición de la madre al inicio de la película sea afuera, y así se conservará. Luego Iván habrá de entender que su madre ya no le pertenece como creía, porque al regreso del padre, éste ocupa el lecho de la madre, un lugar con la madre que ya no va más. Para concluir entonces, hemos de decir que con el regreso, Iván entiende que no todo se puede, que hay leyes, formas y tiempos. Tal vez alguien diría por ahí que en otras palabras hay castración. Esta película se podría bien resumir en las palabras de Zacarías Marco cuando afirma que Iván se hace hijo y que su padre se hace padre. Y esto lo ha logrado por la necesidad del establecimiento de leyes limitadoras que organicen nuestras, como vemos aquí en la cita, repito, y esto se ha logrado por la necesidad del establecimiento de leyes limitadoras que organicen nuestras contradicciones, que plasmen unas líneas divisorias entre prohibido y permitido, entre padres e hijos, vivos y muertos, dioses y hombres.